Llegando al final tenemos que hablar un poco de la cosmovisión que sale de esta filosofía de la naturaleza, es decir, nuestra imagen del mundo. Digamos, nuestra imagen del mundo está constituida ¿de qué? De nuestro análisis y conocimiento del mundo, y en ese análisis lo hemos hecho desde el principio, con cosas que observaron justamente muy al principio, no cualquiera, si decimos, en la historia hemos dicho, ha ocupado un lugar Aristóteles, ha sido asumido y, digamos, matizado por la visión cristiana de las cosas y por la experiencia, y ha habido una gran aportación de las ciencias modernas, que a su vez necesitan ser pensadas en lo que son las grandes concepciones del mundo, la gran concepción del mundo. Entonces, de lo que hemos dicho hay algunos elementos que ya hemos ido destacando que son fundamentales y que además es necesario destacarlos porque estamos en un mundo que es enormemente materialista. Yo lo entiendo porque en parte yo he sido bastante materialista, soy ingeniero y cuando acabas la carrera piensas, bueno, pues en definitiva las cosas son como máquinas, ¿no? Es una pobreza muy grande, no te das cuenta entonces, porque habría que decir al revés, ¿no? O sea, un animal puede tener algo de máquina, porque por ejemplo tiene, como nosotros, ¿no? Tiene un movimiento aquí que es mecánico, ¿verdad? Bastante maravilloso, o sea, como vimos esto, toda la química de los músculos que ha salido en la evolución, entonces es una maravilla, ¿no? Como para rebajarlo, y dices, en el fondo es química, como el fondo es química, Vaya, es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, pero digamos, la materia con la forma, esto que vio Aristóteles, las cosas tienen forma. O sea, hay muchísima información en la realidad, muchísima, que ha emergido en su historia. Claro, esto es un dato que hoy tenemos que destacar en nuestra visión de la naturaleza, donde tenemos, por un lado, hemos conseguido las ciencias modernas analizar las cosas, es decir, sabemos cómo son, bastante, analizar físico-químicamente las cosas, de qué están compuestas, de eso sabemos, hasta un cierto estrato de la materia. Y por otro lado tenemos, en nuestro mundo moderno, esto lo ha hecho toda la historia de la química y la física moderna, toda la historia del átomo, ¿no? Que todavía estamos en ella, vamos, todo esto. Algunas cosas, por cierto, estamos celebrando el centenario de la expansión de la física atómica, estos años. Y por otro lado tenemos, bueno, esto otro gran dato que es la evolución de las especies. Dices, bueno, y todo el descubrimiento del ADN y bueno, fantástico, ¿no? Y luego tenemos otro dato que es el origen de este mundo. Está el debate, dice, ¿habrá podido haber otro? Pues no podemos saber. Si lo hay, no tenemos de momento ninguna huella. Todo lo que vemos procede de un único proceso. Dice, hombre, todas estas cosas nos dan una especie de visión de conjunto de la naturaleza, auténtica filosofía de la naturaleza, en la cual, como vemos, nos ayuda una mentalidad antigua a decir, mira, hay muchísima forma, muchísima información, hay muchas cualidades en las cosas, no solo cantidades. Eso nos ayuda mucho a Aristóteles, lo hemos visto, descubrir la cualidad, descubrir la forma. Cualidades son formas, ¿verdad? Formas de las cosas, el programa de las cosas, vamos a decir, el estatuto de las cosas, lo que hacen las cosas como son, y también sus distintas cualidades, todo aspecto formal en el vocabulario de Aristóteles, ¿verdad? Interesantísimo. Dices, eso, bueno, es una manera muy útil de ver las cosas, que contradice esta manera materialista de verla, que se entiende, pero es pobre, ¿no? Es muy reductiva. Yo la entiendo porque he participado un poco de ella, ¿no? Pero es tremendamente reductiva. Luego te das cuenta qué defectos tan grandes tiene, Pero en definitiva, teniendo presente esta descomposición, se entiende que existe. O sea, y además, hoy vamos hacia una visión muy unitaria, porque con todo esto que hemos dicho, vamos a ver, hemos explicado en su conjunto la materia. Hemos explicado hasta cierto punto, ¿verdad?, en su conjunto la vida asociada a la materia, porque todo esto, aquí hay mucha bioquímica, aunque aparecen muchas propiedades, no lo olvidemos nunca, si no seríamos reductivistas tremendos. Y luego todo esto es la historia del universo desde el principio. Bueno, es un espectáculo impresionante. Si esta asignatura, que es una visión del mundo, no nos transmite una sensación espectacular, es que está mal hecha. Está mal hecha. No hemos tomado, en el fondo es un poco de materia, unas fuerzas que van por aquí y por allá. Por Dios, qué pobreza, ¿no? Qué incapacidad de ver lo que hay, ¿no? Entérate más,
aprende. Todas las ciencias que están en este momento, vamos a decir, disparadas de cantidad de cosas que se van aprendiendo, lo que te están mostrando es cada vez más la información apabullante que hay en la naturaleza. O sea, cuanto más sabes, más ves la cantidad de cosas que hay. Impresionante, es completamente impresionante. Y si uno recuerda que la filosofía se basa en la admiración, te dije, bueno, tendríamos que estar admiradísimos, si no es que no nos enteramos. Dice, filosofía de naturaleza, admiración ante la maravilla del mundo, y no reduccionismo. ¿Por qué? Por lo que hablamos un poco de las probabilidades emergentes, es decir, se explica por lo de abajo, no se explica por lo de abajo. Este mundo está lleno de propiedades fantásticas, ya en su conjunto, y en nosotros, que se quiera o no, nos vamos a poner, es lo más, si se quiere utilizar elevado, lo más complejo, por supuesto que somos lo más complejo, nuestro cerebro no digamos, ¿no? Pero digamos, los que tenemos más propiedades o más espectaculares somos los seres humanos, sin quitar mérito a las demás cosas, ¿verdad? Que está en el mundo de belleza y de cosas fantásticas, ¿no? Y bueno, claro, cuando uno se acerca a las concepciones antiguas del mundo, ve que había muchas religiones son concepciones antiguas del mundo. El mundo salió pues de un volcán, el mundo salió de un golpe de la sangre derramada por un dios, el mundo salió, bueno, los seres humanos, por ejemplo, el mundo salió pues del mar, todo lo que se quiera. Claro, era una manera simbólica de decir algo, intuyendo algo, porque no podían hacer nada, porque no sabían casi nada. Entonces, hacían como unas intuiciones de las grandes fuerzas que habían en movimiento. Claro, todo eso ha desaparecido, ya no se sostiene, digamos, eran maneras simbólicas, lejanas, de entender. Claro, hoy ante un mundo tan unitario como tenemos, cuando vemos cómo está compuesto todo, cómo se ha generado toda la vida, sin el detalle completo, pero cómo se ha generado, que no quiere decir que lo tengamos explicado del todo, y diríamos, y el conjunto de la historia del universo, dices, una historia única, tiene que tener una explicación única. Eso de muchas cosas que intervenían, eso ya no puede ser así. Y luego, el hecho de que el mundo está tan lleno de información, tan lleno, incluso me parece que es muy razonable transmitir, porque nos da cercanía al mundo, cualidades que tienen los ordenadores, está lleno de apps, está lleno de propiedades, está lleno de cosas que pueden ejecutar, digamos, los animales, ¿no? Muchísimo. Propiedades que tienen y programas, ¿no? Increíble, ¿no? Y nosotros, ¿no? Nuestra inteligencia. Dice, yo me invento la inteligencia. ¿Qué te vas a inventar la inteligencia? Yo soy como yo quiero. ¿Qué vas a ser como tú quieres? Tienes una inteligencia que funciona como funciona la inteligencia. Y una afectividad que funciona como funciona la afectividad humana. Te estás lleno de programas que no te has puesto tú. Los tienes puestos. ¿Y dónde ha salido todo eso? Claro, al final realmente la interpretación materialista es la más pobre. Aunque se entiende por esto, porque es que estoy tocando y es materia. Pues sí, bien, pues ya está, ¿no? Te has olvidado la forma, diríamos, acudiendo a Aristóteles. Pero entonces solo caben dos. Diríamos, es siempre un error rebajar el mundo hacia abajo y explicarlo de arriba por debajo, porque lo de arriba no se explica. Tú puedes decir que nosotros somos inteligentes y que estamos hechos de materia, pero si dices que la inteligencia es física, no se explica la inteligencia. En realidad lo que tienes que hacer, por lo como mínimo, es decir, en este mundo hay inteligencia, la explicación tiene que ser inteligente, si no, no sale la inteligencia. Por eso quedan solo dos posibilidades, en realidad. El materialismo, que a veces lo pongo, porque yo he hablado muchas veces de las tres cosmovisiones, bueno, pues porque existen materialistas, muchos además, ¿no? Por eso la pongo, aunque me parece indefendible, por todo lo que hemos dicho aquí, Pero entonces tienes una posibilidad que es decir, el mundo es una especie de inteligencia en despliegue. Más que una materia en despliegue, una inteligencia en despliegue. Bueno, eso me parece más razonable desde luego que el materialismo. Y la otra posibilidad, un Dios creador, inteligente y personal, que permita explicar las propiedades más altas del universo, que son las nuestras. Que haya inteligencia y personalidad y libertad, porque en toda la materia no hay libertad. De hecho, nuestra inteligencia es una singularidad. Claro, esto que estamos diciendo es sumamente, diríamos, filosofía de la naturaleza y sumamente también metafísica. Por esto este tema también entronca con lo que es la metafísica, la visión de todo el ser. Estamos hablando de la visión de todo el ser, de todo lo que conocemos. Entonces, sinceramente me parece a mí, está el materialismo por debajo, que me parece indefendible, lo que sería una especie de panteísmo con un contenido espiritual, digamos. El mundo tiene dentro mucha inteligencia que se manifiesta y un Dios creador.
La existencia de la tanta inteligencia ordenada y en despliegue habla de un programa, pero casi seguro que habla de, bueno, a mucha gente le parece casi evidente, por hoy esto ha cambiado. Y al que no le parezca es porque no lo ha pensado, de que aquí hay una causa inteligente, para que se apoye, y no es loca, o sea, todo esto ha tenido un despliegue. Y claro, no puede no tener las propiedades que tenemos nosotros, de inteligencia y libertad. Incluso podríamos decir, ya el argumento no es tan fuerte, pero es razonable, que no puede tener las características que a nosotros nos parecen como buenas, que sea justo, que sea personal. Y claro, eso ya te pone ante un panorama religioso, evidentemente, y ante la pregunta, bueno, ¿y este Dios creador ha hablado? Que es la pregunta que te lleva a buscar, bueno, si ha hablado o no, a buscar la revelación, que ya es una pregunta que nos pondría ante la teología. Bueno, pues estas son, me parece, la reflexión un poco final, la idea del mundo que tenemos. Digamos, con esas dos últimas alternativas, aunque me parece que esta es mucho mejor. Y vamos, con todos los matices, querer unas cosas. Y desde luego, sea como sea, el paso de entrada es la admiración ante la maravilla, el espectáculo, mucho más, por lo que sabemos hoy, bueno, es que además se ha hecho, bueno, pues todavía mucho más bonito, ¿no? Un mundo mucho más hermoso, fantástico, increíble. Me parece a mí que esta sensación es lo mínimo que puede transmitir una filosofía de la naturaleza, y lo que yo desde luego con toda intención y con todas ganas y con todo respeto al universo, ¿verdad?, quiero transmitir. Muy bien. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.